¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su segunda clase de Física 1. Antes de iniciar con el tema quisiera darles algunas instrucciones para trabajar con videos a forma de clase. A mí me interesa mucho que ustedes tomen notas como lo hacen usualmente en el salón. Y por lo tanto en la siguiente tarea les voy a pedir que me envíen fotos de su apunte, además de los ejercicios que se les asignen. Para esto les recomiendo que descarguen una aplicación en su celular que se llama Cam Scanner. Esa aplicación te sirve para tomar varias fotos de distintas páginas y compilarlo en un solo archivo en formato PDF o JPG, y las imágenes se ven como si tú las hubieras escaneado, no tanto como foto. Entonces es bastante buena para eso. El punto número 2 es que pues pausen el video y vayan haciendo los ejercicios conmigo. Los ejercicios que vamos a estar resolviendo son ejercicios que están en su cuadernillo de Física 1. Entonces, cuando yo esté resolviendo un ejercicio, pues ustedes también resuélvanlo en su cuadernillo. Por lo tanto, es importante que cuando estén viendo el video tengan a la mano su libreta y su cuadernillo. Si es que ahorita están viendo el video sin su libreta y sin su cuadernillo, pónganle pausa y vayan por su libreta y por su cuadernillo. Y pues la tercera instrucción, indicación o sugerencia es que pregunten sus dudas en el grupo de Classroom. Voy a tratar de estar muy al pendiente de todas ellas y responderlas puntualmente una por una. Como ven, es un trabajo que amerita un poco de esfuerzo y dedicación por parte de sus profesores, y por lo tanto pues nos gustaría que ustedes también lo tomen con la seriedad que amerita. Pues, dicho lo anterior, vamos a darle. La sesión de hoy es sobre tiro parabólico. La verdad es que es uno de los temas digamos más talachudos, no difíciles, donde hay que hacer un poco de cuentas para llegar a las ecuaciones. Entonces es un poco largo, pero es a la vez muy bonito. Entonces, ¿qué es el tiro parabólico? Pues es muy fácil. Cuando lanzas un proyectil y sube y luego baja formando una trayectoria justamente parabólica, se conoce como tiro parabólico, perdón por la redundancia. Entonces cuando Messi lanza el balón por encima del portero, cuando disparas un cañón, cuando estás jugando Angry Birds, el movimiento que se realiza es tiro parabólico. Entonces lo que a nosotros nos gustaría saber es, en física, cuál es el desplazamiento que por ejemplo, el desplazamiento máximo que tiene el proyectil, la altura máxima a la que llega, si yo conozco el vector de velocidad inicial. O sea, supón que tú pateas el balón, pues entonces tienes que aplicarle una fuerza y entonces debe haber una velocidad inicial para que el balón comience a moverse, y también un ángulo de inclinación. Entonces, suponiendo que yo conozco la velocidad inicial, el vector de velocidad inicial y el ángulo o la dirección con la que sale el balón, lo que vamos a hacer en esta clase es deducir todas estas ecuaciones que nos van a ayudar, por ejemplo, para saber la posición, o sea, la coordenada en X del proyectil, cuál es la velocidad o la componente en X, y también para el caso de Y. Si ustedes ven, cuando sale del origen el proyectil, aquí están sus ejes, este es el eje X y el eje Y. Vamos a suponer que aquí es el origen. Cuando sale el proyectil tiene una velocidad inicial v0, y a su vez tiene una componente en X, que es v0x, y una componente en Y, que es v0y, y así para cada punto. Cuando la pelotita o el cañón, el monito de Angry Bird esté en esta posición, también tiene una componente Vx, la velocidad, y una componente Vy. Aquí tiene una componente Vx y una Vy,
Bx, By, Bx, By. Si observan, la componente en Bx nunca cambia. ¿Sí ven? O sea, en el eje X la velocidad, la componente de la velocidad siempre es la misma. Esto es porque en el eje X no hay aceleración. Por lo tanto, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el eje Y, debido a la presencia de la gravedad es una aceleración. La velocidad, por ejemplo, aquí va disminuyendo en el eje Y. En el punto donde la altura es máxima, la componente en Y es 0, ¿sí lo ven? Y después la velocidad empieza a aumentar, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, ahorita, como les digo, vamos a deducir estas ecuaciones, pero lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios que se les van a dejar de tarea es aplicar estas ecuaciones a ejercicios prácticos, en particular las dos últimas, esta de la Y máxima, que es la altura máxima que alcanza el proyectil, y X máxima es el alcance máximo que logra el proyectil. Estas dos ecuaciones son las que van a estar utilizando un poco más, sin embargo también hay problemas en los que tienen que usar estas. Entonces lo que vamos a hacer es intentar deducir todas estas ecuaciones. Una vez que lo hagamos, vamos a resolver un par de ejercicios. Entonces la clase va a ser ligeramente larga, pero vamos poco a poco. Si quieren, pausenle, tómense un descanso y luego regresan. Pero bueno, después de media hora, ahorita apenas vamos con 6 minutitos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes de la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. O sea, este es un vector que tiene una componente en X y una componente en Y, y lo que vamos a hacer ahorita es escribir la componente en X y la componente en Y en términos de este vector, de la magnitud de este vector y del ángulo θ. Pues para eso necesitan acordarse de las razones trigonométricas. Dado este ángulo alfa, el seno era el cateto puesto entre la hipotenusa, o sea, el seno de este alfa sería A sobre C, o cateto puesto entre hipotenusa. El coseno, ¿se acuerdan que es cateto adyacente entre hipotenusa? Entonces en este caso sería el cateto adyacente entre hipotenusa B entre C, ¿no? Y la tangente también es importante, pero ahorita no la vamos a ocupar, entonces nada más está ahí de adorno. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar estas ecuaciones o estas funciones trigonométricas a este triangulito que se forma acá. Este triangulito, déjenme se los dibujo de este lado. A la componente en X la voy a poner de color amarillo. A la magnitud del vector B, que es el que tú conoces con la velocidad con la que pateaste el balón, le voy a poner en blanco. Y a la componente en Y, que es esta que está aquí, vamos a poner en rojo. Esta componente en Y es la misma que si yo la proyecto para acá, ¿no? Es lo mismo. Y el ángulo alfa es este que está aquí. Perdón, en este caso es teta, no alfa. El ángulo teta. Entonces este de aquí, el blanco, es el B0 que yo conozco, su magnitud. Este que está aquí es la componente en X de B0, que se llama B0X. Y el rojito que está acá es B0Y. Si lo ven, debe llevar, son flechitas estas. Entonces este es B0Y, ¿no? Que es el mismo que está acá, B0Y. Entonces, como les digo, B0X lo quiero calcular en términos de θ y de B0. Entonces para eso pues pienso, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Pues es el coseno, ¿no? Entonces el coseno de θ
que es igual, eso quedó feo, déjenme borrarlo aquí, es el coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, B0x entre hipotenusa B0, que es la magnitud del vector con el que yo pateo o lanzo el proyectil. Entonces de aquí ya nada más hay que despejar B0x, pasando esto se pasa multiplicando de aquel lado, entonces ya tengo que B0 coseno de teta es igual a B0x, ¿no? Esta es la componente en x de la velocidad inicial y ya está. Para B0y pues lo único que hay que hacer es lo mismo, pero ahora me pregunto ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y la hipotenusa? Pues cateto opuesto hipotenusa es seno, entonces pongo aquí seno de teta es igual a cateto opuesto B0y sobre hipotenusa B0. Entonces ya nada más el B0 lo mando multiplicando de este lado y ya me queda que B0 por el seno de teta es igual a la componente en y de la velocidad inicial. ¿Sale? Entonces esas dos son las ecuaciones que estaba buscando por ahora. Esta y esta. Bueno, ya, el primer paso ya está. Ahora vamos al segundo. ¿Cuál es la componente de Bx y la componente de By para cualquier tiempo t? ¿Sale? Entonces para eso necesitamos acordarnos del movimiento, de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ya las vimos en la clase pasada. Entonces dijimos que en x, la componente en x es un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad no cambia, y en y, como la velocidad sí cambia, es movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Pues esa era una muy sencilla que decía que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Y las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eran tres que vimos la vez pasada. La primera era la de la definición. Aceleración pues es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aquí le voy a poner velocidad inicial como V0, porque así es como se está manejando en esta clase. La segunda decía que la posición, distancia o altura era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la tercera ecuación era esa que decía que 2 veces la aceleración por la distancia era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esas ya se las tienen que saber porque ya lo estuvieron viendo antes de la contingencia. Entonces, como en el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme, pues en el caso de la posición para X, lo que tendríamos aquí en B sería Bx y D sería X. Entonces le voy a poner aquí para X, para la componente en X, en X, como es movimiento rectilíneo uniforme,
lo que tenemos serían simplemente que la velocidad en x es igual a la posición en x entre el tiempo, ¿no? Pero como la velocidad siempre es la misma, pues Bx es B0x, ¿no? Entonces vamos a despejar x, nada más te pasa multiplicando para acá, entonces queda x igual a Bx por t. Entonces sería x igual a B0x por t. B0x porque la velocidad siempre es la misma en el eje x, entonces la velocidad con la que sale la pelota en el eje x es la misma para cualquier punto sobre la trayectoria, sobre la parábola. Entonces x es B0x por t, ¿no? Y ya habíamos dicho en el paso anterior que B0x era B0 coseno de teta, ¿no? Entonces aquí ya nada más ponemos que la posición, la coordenada de la posición del vector en x es B0, la magnitud del vector con el que sale, coseno del ángulo, y esto multiplicado por tiempo. Aquí voy a poner un paréntesis para aquí, porque si no parece que es coseno de teta t si no pongo el paréntesis. Entonces esta es la ecuación para la posición de la pelotita en cualquier punto, ¿no? Me salió chueca la raya, esa. Y luego para la posición en y, pues nada más voy a usar esta ecuación. BF sería BY, B0 pues sería B0Y, T es T y G es la gravedad. Nada más que acuérdense que la gravedad en este caso es negativa, ¿no? Entonces de la ecuación 1 para la componente en Y, nada más le voy a poner aquí para Y, 2 puntos, tenemos esta ecuación. Entonces sería, esta A sería menos G, la T la paso multiplicando por acá, y a la derecha me queda BF, que sería la velocidad Y para cualquier punto, menos la velocidad inicial en Y sobre T. Ya lo arreglé. Lo que yo quería era la posición o la velocidad. Este era el siguiente paso. Disculpen ustedes. Ahorita lo corregimos. Sí, es que lo que estoy sacando aquí es la velocidad, no la posición. Entonces para la posición vamos a usar la ecuación 2. Era mucho más sencillo. D es Y, B0 pues es la velocidad inicial en Y, T es tiempo, G es gravedad. Aquí debe llevar un signo negativo porque la gravedad va hacia abajo. Entonces ya tenemos que Y es simplemente velocidad inicial en Y, o sea la componente de la velocidad inicial en Y, por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces ya como sabemos que B0Y es B0 coseno de teta, pues ya tenemos que Y es igual a B0 coseno de teta por T menos G por T cuadrada sobre 2, ¿no? Entonces aquí lo que ya hicimos es encontrar las dos ecuaciones para las componentes de la posición, para saber las coordenadas de la posición de la pelotita, que eran justamente las dos ecuaciones que estaban aquí numeradas como la ecuación 1, la posición de la pelotita en cualquier punto, y la ecuación 2 que era la posición de la pelota en la coordenada y de la posición, ¿sí? Entonces esas que acabo de encontrar
son la ecuación 1 y la ecuación 2 de la primera diapositiva. Entonces ya cumplimos la primera meta. Esta es mi ecuación 1. Sería mi ecuación 1. Y esta de aquí es mi ecuación 2. Ok, ya está. Ahora vamos a lo que sería la componente de la velocidad en cada dirección, en X y en Y. Pues vámonos a la siguiente. Yo creo que estas ecuaciones me las voy a llevar a la siguiente diapositiva, porque las vamos a seguir ocupando como la vez pasada. Entonces vamos. Lo que queremos hacer ahora es calcular las componentes de la velocidad en cada uno de los puntos. Sería, yo creo, conveniente que me traiga este dibujito para que ustedes vean lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer ahora es saber cuánto mide la velocidad en el eje X y en el eje Y cuando la pelotita está aquí o aquí o aquí, en cualquier punto, ¿no? A cualquier tiempo t. Entonces, para el eje X está fácil, ¿no? Ya lo habíamos hecho al inicio. La velocidad para el eje X, yo estaba pintando con amarillo, ¿verdad? Sí. La velocidad para el eje X es la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Les digo que no cambia, o sea, con la velocidad con la que sale aquí es la misma en cualquier punto. Por eso dijimos que es movimiento rectilíneo uniforme. Y V0x dijimos que era V0 por coseno de teta. Entonces esta es la componente de la velocidad para X, ¿no? Componente de la velocidad en X. Esa ya la teníamos. Ahora vamos con la componente de la velocidad en Y. Déjenme les digo otra vez, me traigo estas ecuaciones. Las voy a poner aquí. Entonces ahora sí, donde me equivoqué hace ratito era acá. Lo que queremos saber es la velocidad en Y. Entonces vamos a usar esta ecuación, la ecuación 1. Y entonces, ahora sí, la velocidad en Y, les digo despejando de aquí, la A sería menos G, la T pasa multiplicando, a la derecha me queda BF que sería BY, menos velocidad inicial en Y. Pues ya nada más lo mando sumando de este lado y ya me queda que BY, lo voy a poner así, BY es sumando B0 Y menos G por T, ¿no? Lo puse al revés, no sé si se dan cuenta, o sea, la BY la mandé para acá, pero, o sea, lo que hice fue agarrar y mandarlo sumando para acá y luego los volteé para que me quede BY del lado izquierdo. Y como dijimos que B0Y era B0 seno de teta, entonces la velocidad en Y es igual a B0 por seno de teta menos G por T. Acuérdense, B0 es la magnitud de la velocidad con la que tú disparas el proyectil. Aquí también hay otra ecuación, la ecuación 3 también la podemos usar para escribir BY. Entonces voy a borrar las primeras dos ecuaciones porque ahorita ya no las ocupo y voy a dejar esta. Voy a subir aquí. Entonces ahora con esta ecuación también puedo encontrar otra para BY.
Vean, aquí BF sería BY, o sea, la velocidad final, en este caso es la velocidad de Y en cualquier punto, y BI sería la velocidad inicial en Y. Entonces nada más hay que mandar esto sumando para acá, pero este tiene un signo negativo. Entonces, si mando sumando este para acá y a este le pongo su signo negativo porque la gravedad es negativa en este caso, lo que me quedaría sería que BF al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por D, que sería Y. Y pues bueno, dijimos que B0Y es B0 seno de teta, entonces BF cuadrada es igual a B0 seno de teta al cuadrado menos 2 veces la gravedad por Y, donde Y es la posición, ¿no? Es la altura que ya calculamos hace rato. Entonces, otra vez, si nos regresamos a las ecuaciones que les dije desde el principio que queríamos ver, ya terminamos de encontrar todas estas. Bx es la velocidad inicial en x, que es B0 coseno de teta, y By la puedo escribir como B0 seno de teta menos g por t, o B0 seno de teta al cuadrado menos 2y por h. Aquí no es 2y por h, es 2g por h, o 2g por y. Aquí me equivoqué. Ahorita en la diapositiva principal se los pongo, en la que vamos. Entonces, vean, aquí es entonces menos 2g por y. Allá yo le puse menos 2y por h o algo así. Entonces, esta es la correcta. ¿Vale? Ok, entonces, estas ecuaciones, esta me dice la velocidad en x, estas me dicen la velocidad en y. Aquí les dije que no es BF sino BY. Entonces, la velocidad en y al cuadrado. Ya tengo todas las ecuaciones. ¿Qué sería esta? La velocidad en x sería esta, que me dice la velocidad, la componente de la velocidad en y, pero sin usar el tiempo, y esta de acá que me dice la componente de la velocidad en y, pero en términos del tiempo. Entonces, si yo conozco el tiempo, puedo saber la velocidad en y, y si en lugar del tiempo conozco la altura, pues puedo también saber la velocidad en y. Entonces son esas las ecuaciones. Pues ya terminé con mis ecuaciones. ¿Cuánto tiempo llevo? 28 minutos. Lo último que me falta hacer es encontrar las ecuaciones para la altura máxima y para el alcance máximo. Entonces, para el alcance máximo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el tiempo que tarda la pelotita en llegar aquí, ¿sí? Porque si yo calculo el tiempo que tarda en llegar la pelotita aquí, entonces ya lo puedo sustituir en la ecuación del alcance máximo, que era la ecuación que estaba por acá. Es la ecuación. Vean, en esta ecuación, si yo encuentro el tiempo que tarda en subir la pelotita, pues entonces ya podré encontrar el alcance máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a jalar otra vez este dibujito. Entonces, lo que digo es que yo quiero saber cuál es el alcance máximo que logra la pelotita. Si yo la pateo con una velocidad inicial V0, acuérdense, esta V0 ustedes la conocen, saben cuál es su magnitud, pueden ser 3 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, lo que sea, y dependiendo esa velocidad y el ángulo con la que lo impulsas, tú puedes saber hasta dónde llega, cuál es el alcance máximo. Pero para eso, pues primero tenemos que encontrar el tiempo de subida.
Entonces el tiempo de subida, fíjense que, vean, la partícula viene moviéndose aquí y justo en este tiempo la componente de la velocidad en y es 0, aquí dice by es 0. Entonces el tiempo que tarda la pelotita en ir de aquí para acá es justamente cuando la velocidad en y es 0. Entonces voy a agarrarme la ecuación de la velocidad en y que dedujimos por acá, esta, y la vamos a igualar a 0, y haciendo eso vamos a encontrar el tiempo que tarda la pelotita en ir de este punto a este punto, ¿no? Entonces vean, agarramos esa ecuación, que es la ecuación para la velocidad en y. Como dijimos que la velocidad en y aquí es 0, entonces el tiempo que tarda la pelota en subir de aquí para acá es justamente cuando la velocidad en y es 0. Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir porque es importante que quede claro eso. Entonces a ese tiempo t le voy a llamar tiempo de subida. Entonces en esta ecuación lo que voy a hacer es, como by es 0 en ese tiempo, pues voy a poner 0. Aquí voy a poner igual a b0 seno de teta menos gravedad, y en lugar de t pues es el tiempo que tarda en subir la pelota hasta la altura máxima, ¿sí? ts es el tiempo de subida. Tiempo de subida. Ahora voy a despejar ts, nada más esto que está aquí restando lo voy a mandar sumando para acá. Entonces queda g por ts igual a velocidad inicial por seno de teta, y pues ya nada más la g la mando dividiendo de este lado porque está multiplicando al tiempo, y ya tengo que el tiempo que tarda en subir la pelotita hasta la altura máxima pues es velocidad inicial seno de teta entre g, que es la gravedad, ¿no? Entonces este es el tiempo que tarda la pelotita en subir. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, porque si yo sustituyo este tiempo de subida en la ecuación de x, de la componente en x, entonces ya puedo saber cuál es el alcance máximo. Déjenme les muestro la ecuación para x. Esa era muy sencilla. La ecuación para la posición en x, esta la puse aquí, es esta. Entonces esta ecuación la vamos a ocupar aquí para saber el alcance máximo. ¿Por qué? El alcance máximo pues va a ser cuando el tiempo sea 2 veces ts, o sea 2 veces el tiempo de subida, porque vean, el tiempo que tarda la pelotita de ir aquí para acá es ts, que es lo que acabamos de encontrar, y luego como la parábola en teoría es simétrica, entonces el tiempo que tarda en bajar para acá también es ts. Entonces si esta t la cambio por 2 veces ts, ya voy a saber cuál es el alcance máximo. No sé si me explique, espero que sí. Entonces la x máxima o el alcance máximo lo voy a, el x máximo, el alcance máximo, que es desde aquí hasta donde llega la pelotita acá, lo voy a encontrar como b0 coseno de teta pero en lugar de t pues es 2 veces ts, el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar. Entonces 2 veces ts, que sería 2 por b0 seno de teta sobre g. Entonces por 2 b0 seno de teta sobre g. ¿Sí? Y aquí, para simplificar esta expresión, hay que acordarnos de una función trigonométrica, de una identidad trigonométrica. Primero, b0 por b0 va a dar b0 al cuadrado, ¿no? Y hay que acordarse de esta identidad que voy a pintar aquí y después la borro.
hay una identidad trigonométrica. La voy a pintar en color azul porque es un recordatorio. Hay una identidad que dice que coseno de un ángulo multiplicado por el seno de ese mismo ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esta identidad trigonométrica, perdón, no es 2 veces el seno del ángulo, es el seno de 2 veces el ángulo. Entonces ya, coseno de teta por seno de teta lo voy a cambiar por seno de 2 teta. Entonces, aquí en la ecuación del alcance máximo, pues ya nada más voy a tener que el alcance máximo es igual a B0 por B0, que da B0 al cuadrado, con este 2 que da 2B0 al cuadrado. Y luego eso, como el coseno por seno es seno de 2 teta, pues va por seno de 2 teta. Y todo eso va dividido entre G. Entonces ya, déjenme borrar la identidad trigonométrica que les puse, que ya no nos va a servir para nada. Esta azul, solo para simplificar esta ecuación. Entonces el alcance máximo de la pelota va a ser el alcance máximo 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Entonces esta es nuestra ecuación para el alcance máximo, que corresponde a las ecuaciones que estamos buscando desde el inicio, ¿no? Es la ecuación el alcance máximo en X es B0 al cuadrado por el seno de 2 teta sobre G. No, espérenme, aquí me sobra un 2. Y es que, ya vi. La identidad que yo les pinté hace rato no era así. Es 2 veces coseno por seno, coseno de teta por seno de teta es igual a seno de 2 teta. Entonces esa identidad se lleva al 2 de aquí, porque sería 2 coseno de teta, seno de teta me da seno de 2 teta. Entonces este 2 que está aquí me sale sobrando. Disculpen ustedes, simplemente lo borro y ya estuvo. Ahí está. Entonces ahora sí, tengo mi ecuación para el alcance máximo, y por último pues ya solo me falta la ecuación para la altura máxima. O sea, ¿cómo le voy a hacer para encontrarla? Bueno, pues simplemente hay que notar que la altura máxima pues justamente se obtiene cuando T es igual a TS, la TS que encontramos aquí. Entonces esa TS la puedo sustituir en la ecuación que tengo por acá. Y eso me va a dar el alcance máximo. La puedo sustituir en esta ecuación, en la de Y. Aquí en lugar de T le pongo la T de subida, o la puedo sustituir en otra ecuación que es más fácil, que sería ahorita les digo cuál. Sí, miren, la T la podría sustituir, la T de subida la podría sustituir aquí y ya encuentro Y máxima, pero como hay 2 T's y una está al cuadrado y la otra es muy engorroso, entonces
creo que es más fácil con esta ecuación. ¿Dónde quedó? Con esta. Como sabemos que BY, cuando la altura es máxima, es 0, entonces aquí podemos sustituir BY por 0 y despejar Y, que sería la Y máxima. En este caso, no sé si lo ven. La Y máxima va a ser cuando BY sea 0. Entonces en esta ecuación igualamos BY a 0 y despejamos Y, que sería la Y máxima. Entonces esta ecuación es la que voy a ocupar para calcular la altura máxima. Me la voy a traer, por eso fue que la escribí. Y entonces, para encontrar la altura máxima, déjenme, pongo una nueva página, vamos a poner esto. Entonces, lo que les decía, cuando la altura es máxima, la componente en Y es 0, entonces BY, esto lo cambio por un 0 y eso ya me va a dar Y como Y máxima, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer otra vez es cambiar la BY por 0. Entonces aquí sería B0 seno de teta al cuadrado menos 2G, y esta Y pues ya va a ser la Y máxima, porque es cuando la velocidad en Y es 0. Entonces le voy a poner Y máxima. Entonces ya lo único que hace falta es despejar la Y máxima, la mando por acá sumando, me queda 2G por Y máxima, que es la altura máxima que alcanza la pelotita, y a la derecha queda B0 seno de teta al cuadrado, que sería B0 cuadrado seno cuadrado de teta, B0 cuadrado seno cuadrado de teta. Y por último, pues ya el 2G que está multiplicando lo mando dividiendo, y ya tengo que la altura máxima sería B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G, que es la última ecuación de las que les mostré al inicio. Entonces ya tenemos todo. Entonces vamos a hacer una última diapositiva con el resumen de las ecuaciones y resolvemos un ejercicio o dos y ya terminamos, porque ya se hizo muy larga esta clase. Entonces el resumen de fórmulas. Lo primero que hicimos fue encontrar las componentes B0x de la velocidad, que era B0 seno, es cierto, para el caso de la componente en x es coseno, es B0 coseno de teta. La componente en y, que era B0 seno de teta. Esas son las componentes de la velocidad inicial. Ahora la posición para x, quedamos que era esto multiplicado por el tiempo, porque era movimiento rectilíneo uniforme. B0 coseno de teta, y esa ahí se quedó fea. B0 coseno de teta por el tiempo. Esa es la posición para x. Y la posición para y, en cualquier punto, era B0 coseno de teta, velocidad inicial en y, por el tiempo, menos 1/2 de g por t cuadrado. ¿Sí? La velocidad en x pues es la misma que la velocidad inicial, porque no cambia, entonces es B0 coseno de teta. Y la velocidad en y, esa sí cambia, y quedamos que era B0 por el seno de teta menos la gravedad por el tiempo. Y por último quedamos que
el alcance máximo en X, ese no me lo aprendí, pero aquí está. El alcance máximo en X es B0 cuadrado seno de 2 teta sobre G, esto de aquí. Ese es el alcance máximo en X. Y el alcance máximo en Y, quedamos que era, aquí era, es este, vamos que ya no le puse máximo. El alcance máximo en Y era este. Entonces, ese es nuestro resumen de formulitas. Y son las que vamos a estar usando para resolver los ejercicios. Entonces, como les dije, esta clase era es un poquito larga, pero bueno, ya terminamos con la parte difícil. Ya lo de hacer los ejercicios, que es lo que a ustedes les toca, pues es bastante o mucho más sencillo que esto. Entonces, vámonos a resolver un ejercicio de los del cuadernillo, ¿no? Entonces vamos a resolver este. Está en la página 25. Es el inciso A del ejercicio 4. Déjenme lo copio a ver si se copia. Vamos a hacerlo. Dice: un basquetbolista lanza un balón con un ángulo de 68 grados con respecto al eje horizontal y con una velocidad de 22 metros sobre segundo. Determina su altura y alcance horizontal máximos. Entonces está muy sencillo, solamente hay que sustituir directamente en las dos ecuaciones que encontramos. Entonces vamos a anotar nuestros datos aquí. ¿Qué datos tengo? Pues tengo que el ángulo θ es 68 grados y tengo que la velocidad inicial V0 es 22 metros sobre segundo. Entonces pues ya con eso ya nada más lo sustituyo en mis dos ecuaciones, en esta y en esta de acá, y ya puedo encontrar el alcance máximo y la altura máxima. Entonces estas ecuaciones son las que voy a ocupar, me las llevo para acá. Entonces para X máxima, pues lo único que hay que hacer es sustituir. B0 vale 22. Como ya está en metros sobre segundo, ya todo cuadra en unidades del sistema internacional, entonces la X me debe quedar en metros. Entonces ya aquí ya no voy a poner las unidades para no estarlas cargando, pero primero ya verifiqué que todo cuadra. Entonces es 22 al cuadrado por el seno de 2 por 68, ¿no? De 2 por 68 por 68 grados. Y eso entre G, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya hacemos toda esa cuenta. 22 al cuadrado más, no, por el seno de 2 por 68 entre 9.8. Ahorita la hacemos, déjenme, me voy ahora a esta de acá. La Y máxima entonces es B0 al cuadrado, que sería 22 al cuadrado por el seno
al cuadrado del ángulo, que es 68 grados, y eso entre 2 veces la gravedad, o sea, 2 por 9.8. Entonces hacemos esas cuentas y lo que nos queda es, de este lado, 34.30, 34.3 deben ser metros, y de este lado nos queda, vamos a hacerlo, 22 por 22 por el seno al cuadrado de 68 y luego entre 2 por 9.8. De aquí queda 21.2. Entonces este es un proyectil que sale así, y de altura llega hasta 21.2 metros, y de aquí a acá llega hasta 34.3 metros, y ya acabamos. Vamos a hacer otro rápido de los que están un poquito más difíciles, y ya los otros ustedes los hacen de tarea, ¿no? Entonces vamos a hacer otro. Este fue la mayoría son de cuál es su alcance y máximo y su altura máxima. Como qué tan alto y lejos llegará, es lo mismo que el que ya hicimos. Determina la altura y alcance horizontal máximos, otra vez es lo mismo que ya hicimos. En dice, se lanza una piedra a 20 metros, ¿cuáles son sus desplazamientos horizontales y verticales después de 3 segundos? No te piden por la alcance y altura máxima, sino el alcance y la altura después de 3 segundos. Entonces para eso hay que usar las otras ecuaciones. Entonces vamos a hacer que es el F. Es el F de la página, ahorita les digo, 28. Entonces vamos a hacer ese. Dice, una piedra se lanza con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo a un ángulo de 60 grados. Y dice, ¿cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 3 segundos? Entonces para eso pues tenemos que usar las ecuaciones para X y para Y. Estas ecuaciones, el desplazamiento horizontal y esta por el desplazamiento vertical. Entonces esas dos ecuaciones son las que vamos a usar. Me las voy a traer. Pero antes vamos a anotar nuestros datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tengo? Entonces aquí de este lado voy a anotar datos. Y pues los datos que tengo es la velocidad inicial, que es la V0, que son 20 metros sobre segundo. Y también el tiempo, que son los 3 segundos. Entonces el ángulo también lo tengo, θ es que vale 60 grados.
Entonces ya lo único que hay que hacer es meter todo eso en estas dos ecuaciones y ya tengo a qué posición va a estar después de 3 segundos en X y en Y. Entonces para X, pues ya nada más sería 20 por coseno de 60 por el tiempo que es 3. Entonces de este lado sería B0 20 por coseno de 60 y eso multiplicado por t, que sería por 3, y luego menos la gravedad, que es 9.8 por el tiempo, que sería 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, y eso entre 2. Entonces 20 por coseno de 60 lo que da es 10, y 10 por 3 da 30. Entonces está a 30 metros en el eje X, y en el eje Y sería aquí era seno, porque no me dicen que me equivoqué. En el resumen puse coseno. La componente en Y es seno. Entonces aquí es 0, es seno, no coseno. Es B0 seno de teta. Seno de 60. Ahorita le corrijo allá atrás. Menos 9.8 por, a ver, entonces sería 20 por seno de 60 por 3 menos 9.8 por 3 al cuadrado, que da 9 sobre 2. Entonces eso es igual a 7.86, ya toda la cuenta. 7.86 metros. Entonces este es un proyectil que tú lo lanzas y después de 3 segundos está a una posición de 30 metros de aquí para acá, 30 metros, y a una altura de 7.86. Si tú lo lanzaste con un ángulo de 60 grados y con una velocidad inicial de 20. Entonces ese es el problema F. Y bueno, terminamos entonces les subo la tarea al Google Classroom. Van a ser pocos ejercicios porque creo que esta clase estuvo algo cansada. Nada más vamos a hacer unos 4 o 5 y pues aquí andamos, ¿no? Cualquier cosa escríbanme en el Classroom y ahí vemos cómo lo vamos a arreglar. Cuídense. Por cierto, me falta cambiar en el resumen el seno por coseno, el coseno por seno. No sé por qué le puse coseno. Entonces aquí en el resumen, estas son todas las fórmulas que van a usar. Entonces aquí yo no sé por qué le puse coseno, si habíamos dicho que la componente en Y es seno, ¿no? Entonces aquí es seno y ya todo lo demás está bien. Entonces estas ecuaciones son las que van a usar. Cuando estén resolviendo sus ejercicios, váyanse a esta parte del video, minuto 59 con 45 segundos, y ya con esa pantalla ya pueden resolver todos los ejercicios del cuadernillo. Ahora sí, nos vemos. Se complete una hora, 1, 2, ahí está.